Muy buenas noches, bienvenidos a esta interesante conversación que vamos a iniciar en torno a recientes investigaciones sobre cómo se hablaba y cómo sonaba la lengua de los taínos. Para ello hemos invitado a dos prominentes especialistas. Son ellos Leonardo Nin, quien ha desarrollado una intensa labor de investigación lingüística y antropológica sobre variaciones fonéticas del español en América y las influencias de las lenguas taína y africanas en las vertientes modernas de comunicación. Bienvenido de manera muy especial, Leonardo, quien se ha trasladado desde Boston esta madrugada para estar aquí con nosotros. Un honor. Gracias. Rafael García Vidó, a mi derecha, es poeta, articulista, ensayista, profesor y experto en formatos de literatura japonesa. Se graduó con honores de licenciado en Ciencias de Ingeniería Eléctrica y luego de licenciado en Artes en la reconocida Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayagüez. José Enrique del Monte es nuestro asesor cultural y será el moderador de este interesante conversatorio, como de costumbre. Muchas gracias, José Enrique, por poder contar también con tu participación esta noche. El arquitecto del Monte posee una destacada trayectoria en el ámbito de la cultura, es académico, docente, poeta y ensayista. Adelante, José Enrique. A nosotros nos interesa mucho ir escudriñando cómo pudo haber sonado la lengua taína, si podemos decirlo así, porque no es lo mismo usar el vocablo y saber que eso significaba jicotea, significaba tal cosa, caoba, caunabo, lo que fuera, sino ver el fraseo, cómo pudo haber tenido ese sonido que no sabemos y desconocemos, pero afortunadamente por los estudios lingüísticos se puede llegar a las raíces, combinaciones, investigaciones cruzadas con lenguas que están todavía en uso, vivas y que nutrieron al lenguaje taíno. Y eso es lo que nosotros queremos ir hablando aquí. Obviamente no es una conferencia final, sino es una apertura para que nos vayamos familiarizando en ese sentido. Yo quisiera entonces ya iniciar el conversatorio, darle la palabra a Leonardo para que nos explique un poco su investigación, los estudios que ha hecho en términos de ir profundizar sobre las raíces propias del lenguaje taíno, la lengua taína, y después les damos la palabra a Rafael García Vidó para iniciar la conversación. Adelante. Vale. Bueno, buenas noches. Agradecido eternamente por su presencia acá. ¿Están contentos? Me dijeron sí, pensé que iban a decir en dominicano, que significa sí, señor. La palabra hu en taíno significa señor. Por ejemplo, lo encontramos en Yucahu, el señor de la yuca. En las tribus originarias Wayuu, que son de la Guajira colombiana, Yuhu significa el dios de la lluvia. Hu. U, casi siempre cuando es precedido de una C, significa algo positivo o benigno. Entonces, quiero que vean esta imagen. Esta imagen es de 1510, de Pedro Mártir, encontrada en unos registros de Pedro Mártir. Es una foto de Concepción de la Vega real, nuestra gran, maravillosa. Y cada uno de los elementos que están ahí presentes fueron un regalo que le dimos al mundo que no se ha muerto, que está presente y vivo en la vida de cada dominicano hoy. Ustedes sabían que la palabra boa es una palabra estrictamente dominicana, nuestra, taína. Pero cuando digo taíno me refiero a que era un grupo conjunto, porque la lengua en sí, y vamos a ver rapidito, porque para poder entender mi estudio es necesario que les explique algo y los voy a llevar a un viaje lingüístico de cómo funciona la lingüística y cómo los investigadores, los etnógrafos, los filólogos, las personas que nos dedicamos a este negocio, descodificamos una lengua que se considera muerta. Y a veces no está tan muerta como creemos, a veces está más viva de lo que pensamos. Entonces, esta imagen acá, no me está funcionando me voy a levantar un poquito porque me siento... Acá, conferencia de Maví. ¿Ustedes saben qué es Maví? Maví, ¿sabían qué significa? Maví significa miel en las culturas arahuacas. Maví es miel. ¿Y qué es el Maví dominicano? Hecha de bejuco, palabra be significa medicina. Ju-ko, ve la palabra ju otra vez, señor, bondad, benigno, bueno. Bejuco, ko es benigno.
Sí, entonces lo vamos a ver más adelante cómo llegó a esta conclusión. Y es que en lingüística hay muchos métodos de investigación. Uno de ellos es, por ejemplo, es cuando encontramos a un solo hablante, como en el caso de Iji, que fue el último hablante de los Yaha de la costa oeste de Estados Unidos. Él era el último hablante de la lengua, todos murieron con el exterminio y la colonización, y los etnógrafos se juntan con él y apuntando, él le va explicando y logran hacer y rescatar la lengua. Segundo elemento, cuando encontramos oro. Y no el oro que se llevaron y nos dejaron solamente la palabra, sino una piedra, como la piedra Rosetta. Y es que gracias a esta piedra podemos traducir de griego y descifrar los jeroglíficos egipcios. Fue encontrada por los soldados napoleónicos en la ribera del río Nilo. Entonces es un método de investigación lingüística. Y el otro es cuando encontramos lenguas vivas extintas que tienen lenguas primas. Por ejemplo, el sánscrito es primo ¿de qué? Del farsi, que es una corrupción del persa, que es los hijos de Perseo, que los farsis iraníes no son árabes, son arios, pertenecen al grupo ario de lenguas. Entonces, cuando usted escucha una palabra griega, está más relacionada a los iraníes, a los hindúes, que a otras lenguas. Entonces, estos métodos fue utilizado en mi investigación para decodificar lo que yo encontré como se llama taíno. Y me refiero cuando el término taíno es un término que es parecido al término latino. ¿Qué son los latinos? Bueno, tenemos las lenguas lusas, los portugueses, tenemos los italianos, los ítalos, ¿no? Tenemos los celtas, tenemos los grupos, todos los grupos romanos, ¿no? Que comparten, ¿qué? Lenguas primas. Entonces yo como investigador me vi obligado a comenzar a buscar en las cosas que habían sobrevivido en el argot dominicano. Entonces, muchas de estas cosas son muy interesantes. Por ejemplo, acá vemos que el maíz, ¿lo ven, verdad? Sin embargo, el maíz fue una planta que fue domesticada en México, no en el Caribe. El origen del maíz es teocintl, es la palabra nahuatl para describir el maíz. Sin embargo, cae de la península de Yucatán, aproximadamente diría que 3,000, no, porque la fecha es inexacta, o sea, no me tomen la fecha, ¿no? Entonces termina en la punta de Maixí, en Cuba. Y en el diario de Colón, cito, dice: y los taínos o los habitantes de la isla se acercaron en unas ollas que ellos llamaban higuera y nos ofrecieron una comida que ellos llamaban maíz. La primera mención de la palabra maíz aparece en el diario de Colón. Entonces, ¿cómo es posible que una planta que se domestica en México 10,000 años antes, pasa y el taíno te lo ofrece como maíz con nombre propio? Le quita el teocintl de encima. Entonces yo descubro algo muy interesante, que todo lo que tiene ma, que es cultivable, entonces ma. El ma es la negación en taíno. Entonces, pero maíz es cultivable. Mani, que es nuestro. ¿Sabían ustedes que el maní es nuestro, de República de acá, del Caribe? Mani. Mapuey. Sigo. La yuca. Pero yuca no tiene ma. No, sí. Manioca. Manioc, que lo tienen los primos del Orinoco y de las tribus. Exactamente. Entonces, el ma no se parece al ma que me han dicho que es la negación que nuestro maestro más tarde podrá ilustrarnos con gusto. Entonces, esto me obliga a comenzar. ¿Sabían ustedes que tenemos un tesoro único de la humanidad, ¿verdad? Los haitises, que es una copia en una caverna de las 3 carabelas dibujadas a mano por alguien? Está sellado, ¿no? El centro arqueológico. Pero en fin, y esto me obliga a utilizar una cosa que se llama recursión. Y es que yo tuve un maestro, se llamaba Noam Chomsky. Y en un tiempo, bueno, antes de que se dañara toda la reputación que se ha dañado últimamente, pero bueno, en fin, es que habló de algo que para una lengua ser lengua tiene que tener elementos básicos primero de jerarquía. Tiene que haber una cosa que lleva a la otra. Esa cosa de jerarquía o ese elemento de jerarquía se convierte en recursión o gramática, que es lo que conocemos como gramática. Sujeto, predicado, adverbio, verbo, todas las cosas que nos enseñan en la escuela hasta el final y lo usamos a diario y ni siquiera sabemos lo que estamos usando. Para que haya verbo tiene que haber acción. Y para que haya acción tiene que haber alguien que ejecute la acción. Entonces tiene que haber un sujeto. Entonces toda lengua del mundo, excepto una sola, que es la lengua del pirajá. Los pirajá no tienen recursión, o al menos se teoriza que no la tienen. Entonces, ese elemento es el elemento adaptivo de la lengua y el elemento en el que la lengua evoluciona, desaparece, se transforma y se mezcla. Entonces, yo utilicé el método comparativo para encontrar recursión en la lengua dominicana.
¿Por qué los escritores dominicanos? Mire, yo le he editado a escritores dominicanos y desqueizarlos es imposible. Quitarle ese qué, porque aquel que fue, que hizo, que no hizo, que, y hasta en la poesía. ¿Sabes por qué? Por la recursión taína. La X, es como si fuera. Y voy a explicar rapidito, esa X se encuentra presente en Naiboa. En Venezuela, Naiboa, ¿qué es? Pulpa de guanábana hecha dulce. Y boa. En República Dominicana, perdón que lo hice en inglés, ana es fruta. Ananá, que es nuestra también, la dimos al mundo. Piña, ¿verdad? Anón, la dimos al mundo. Guanabana, ana. Ana, ¿ven la ana ahí cómo está? Anamú. Ana es fruta, flor y esencia. Porque la fruta se reproduce, porque también le encuentro, esa na está presente en el na taíno. Taína. ¿Qué es na? La esencia buena. La na. Taína. ¿Ven la i? Es como si fuera. Pero ¿cómo yo encuentro que la i significa como si fuera? Muy sencillo. Esa i, ana y boa, es exprime la fruta como si fuera una boa. Esa palabra se la dimos al mundo. Una serpiente constrictora. ¿Y qué es la naiboa dominicana? La champola de Guanabana ana, que es nuestra. Muy sencillo. Entonces, la i está presente ¿dónde? En iguana. Pero ¿cómo sabe la palabra iguana? Muy sencilla. Es este tipo de animal que es nuestro, que era parte de la cultura taína, parte de su dieta. Porque aquí no había mamíferos, porque se extinguieron durante los primeros miles de años. Con el tiempo, los mamíferos que quedaban era ¿qué? La jutía, que era pequeñita, y después la dieta de ellos consistía manatí, que es un mamífero marino, pero el mamífero grande, como llamamos venado, mono, se extinguió de la isla, se desapareció durante unos miles de años. Entonces, esto es guano. ¿Usted se ha sentado en una silla de guano dominicana alguna vez? ¿Qué es el tejido de guano? ¿Y qué es guano en taíno? Significa paja, guano. Y guaná significa se mueve o se desliza como paja, como guano. Entonces, este elemento me llevó a usar toponimias para defender un mito que nos han vendido. Y es que Enrique y yo tuvimos una conversación más temprana sobre algunos cronistas que habían escrito y algunos investigadores modernos. Y César Nicolás Penson retó el nombre de la isla, el Quixqueya. Sin embargo, estaba equivocado. Porque él dijo que Pedro Mártir de Alegría había cometido un error diciendo que el nombre Quixqueya era fallido, que era una invención. Sin embargo, en el mapa nuestro, lo que encontramos es que las toponimias eran la forma como los taínos describían los lugares. Por ejemplo, ¿cómo se llama esta parte de Haití? Lecay, los cayos. Ajá. ¿Y esa palabra de dónde es? Es taína. Se pronunciaba Kai-ki, ki o kai. ¿Dónde la encontramos? Muy sencillo. En palabras como Jamai, ki, kai, ki, ven la palabra kai, cayo. Entonces, la palabra Quisqueya, de acuerdo a mi estudio detallado de comparación, y es que para yo poder aceptar una palabra como válida, primero tenía que aparecer en una fuente primaria. Si no aparecía en una fuente primaria, entonces tenía que aparecer en una fuente secundaria y de uso moderno y que esté siendo utilizada o clasificada en un trabajo como el de García Vidó, que yo lo consulto en mi trabajo de investigación, lo cito, porque es un trabajo muy completo, etnográfico de recolección y que debe ser admirado y respetado en mi isla. Entonces, Q is key. Entonces, ¿qué vemos aquí? Q. Q significa luz en taíno. ¿Por qué? Porque había un tronco que migró hacia el Caribe, que Q en maya significa templo. Ajá, templo, Q. Los Q. Sin embargo, en el Caribe significaba luz. ¿Dónde la encontramos? Cucuyo, pájaro de luz. Cuaba, ba puede ser traducida como árbol, ceiba, caoba, cuaba. Entonces, ba, ven el Q, cucuyo, cuaba, ven el Q de luz. Entonces, luz. Recordaban lo que dijimos con la recursión y el i es como si fuera. Entonces, Q, X, ki, ven la palabra ki, que significa callo. Entonces, aquel callo bendito, sagrado o iluminado, o lugar, ia.
es lugar. Entonces, Cuisqueya significa aquel callo. Entonces, las tierras altas están ¿dónde? ¿Cómo se llama esta zona? Sabana. Sa significa planicie. Todo lo que lleva CA es planicie. Si la que sigue es BA, es de tierra. Si le sigue RA, es de agua. Saragua es lago. Sabana es extensión de tierra. Le regalamos la palabra también al mundo. Savannah, Georgia se llama así porque nosotros se los regalamos desde nuestras lenguas ancestrales. Entonces, y lo último ya es otro fragmento que nos quedó intacto de taíno. Naboriadaka, que yo dije. ¿Qué dije? Naboriadaka. ¿Cómo fue? Soy su siervo, pero significa más de ahí. ¿Qué dijimos con la palabra na? Que era esencia, fruta, flor o algo que era bueno. Por eso, ta y na, los nobles que parecemos buenos. Na, bori. ¿Dónde está esta palabra escondida? Si yo soy sirviente y la palabra iken en la lengua guayú significa gente, ike significa cabeza, ike, bejuco es medicina, ike cabeza, bejuco el médico, ike el cabeza médica, ka ike, ka es bueno, ka sabe. Todo lo que lleva CA es bueno. Entonces, Ka-Ike es la cabeza buena, el iluminado, aquel cabeza buena. Entonces, Bori Iken. Si Iken en las lenguas originarias significa gente y Bori significa sirviente, ¿qué significa Bori Iken? Estaban subyugados a los taínos principales. Bori Iken, la gente Bori. Y no le va a gustar mucha gente porque tenemos un nacionalismo metido de la realidad. Da y Ka. ¿Ven dónde está el Ka de nuevo? Bueno. Yo, el bueno. Entonces me dijo que Ka era bueno. Ka sabe es bueno. Ka, Ike, el bueno iluminado. Entonces, en base a este método, yo logré descifrar muchos elementos. Y una vez más, debido a que fueron copias escritas por italianos, portugueses e incluso por negros, la fonología no es perfecta. Entonces yo lo que hacía era que para conseguir fonología hice como el maestro, me fui con los Yanomami de Venezuela, me fui con los garífonas de la costa de Honduras, me fui con algunas tribus del Orinoco y le preguntaba, ¿cómo se dice eso? Ah, Iña, Iñarú, mujer. Oh, entonces yo sé que ellos le ponen una ñ. Ah, entonces era, pero no existía ñ en el taíno, no existía ese. Trato de encontrar entonces una fuente primaria de un español, hago una asociación para sonar fonéticamente, encontrar la palabra predominante. Los dejo para no robar más tiempo. Gracias de antemano. Suerte que tenemos aquí al profesor García Vidó, que es profesor, entonces nos va a ampliar. Idiomas originarios de la española. Vamos a hablar un poco de eso. Los estudiosos cubanos, sin decir la fuente, dieron los nombres de los 3 idiomas que se hablaban en la isla. Sayas y Alonso recogió que los nombres eran Cubaba, Callaba y Baicagua. Cubaba era la lengua de los ciguayos, Callaba la de los macoriges y Baicagua el lenguaje de los taínos. En la división de los cacicazgos que se puso, no aparece una división recogida aquí en tiempos de Obando, donde hablaba de Bainoa, Callaba, Jujabo, Callabo, Jujabo, Caicimú. Pues había una zona ahí, por lo que es Nagua, había una de esas provincias, Jujabo. Jujabo tenía 3 demarcaciones: Samaná, Canabacoa y Cubao. Cubao es del río Yásica para acá. Ese es Cubao, Cubaba
quiere decir el decir de Cubao. Y callaba, callaba es principalmente lo que se hablaba en la cuenca del Yaque. Debo decirle, tenemos los nombres de los 3 idiomas, pero no tenemos los nombres de los 3 pueblos. Porque sí había un pueblo taíno, sí había un pueblo ciguayo, pero ese tercer pueblo no sabemos su nombre, porque la voz macorí es una voz taína. Y dése cuenta que el padre de las casas habla que había un macorís de abajo y un macorís de arriba. El macorís de arriba era la cordillera septentrional. Y como le estoy diciendo, el este de esa cordillera estaba ocupado por los ciguayos. Pero es que para los taínos, tanto los ciguayos como los que se ha quedado para nosotros con el nombre de Macorí eran extranjeros. Y la palabra Macorí lo que quiere decir es extranjeros. Entonces, yo he recopilado voces de lo que Fray Ramón Pané dijo una frase y dijo: a esta y a todas las islas llaman bohío. A esta y a todas las islas llaman bohío. Le voy a explicar también por qué. Entonces, yo he recogido voces de todo bohío. Quiere decir que yo tengo un léxico, pero no puedo asegurarte, con sospecha, sí, que esta voz es taína o esta es ciguaya, o esta procede de lo que llamaron macorí, o aquella es de los siboney. Bueno, él citó una palabra, jimagua. Jimagua es mellizo. En Cuba, la voz principal para decir mellizo en Cuba es jimagua, pero no en Puerto Rico. En Puerto Rico usan otra voz también de bohío para mellizo, guareto, ya deformada porque la voz original debió de ser guarato. Bueno, pero vamos. De esos 3 idiomas, por ejemplo, si coges la toponimia del este de la República Dominicana, te vas a dar cuenta que hay formas diferentes que no existen en la toponimia del oeste. Por ejemplo, Aramana, que es el río que dio origen al nombre Romana, y Guanamá, Cotubanamá. Entonces, uno tiene la sospecha, casi seguro, de que esas voces eran de la lengua de los ciguayos. Pero el idioma predominante, el que más se hablaba, el que era inclusive admirado, era el de los taínos, y de ese principalmente es que le voy a hablar un poco, porque también es el que más conozco. Voy a hablar un poquito de los sonidos. En el taíno no existía el sonido que representamos con la letra F. Labiodental fricativo sordo, creo que se llama. F. Labiodental fricativo sordo. No existía en el taíno. En el taíno existía un sonido doble I, que el hablante español no lo soportó y lo transformó. Principalmente estaba en una voz que era un diminutivo, que era gui, anacagüí. El hablante español lo transformó en anacagüita. Guibia. Managüí lo transformó en managüeca. O sea, no lo soportaba el español. Porque naturalmente los hablantes, nosotros los hablantes, buscamos lo que nos es cómodo. Lo que nos es cómodo. Y cuando topamos con sonidos extranjeros, pues usamos de lo que tenemos, de nuestra forma, de nuestra costumbre. Tenía un sonido doble N. Hubo un ancestro de la categoría de Yocajú que se llamó Anil. Anil. De ese nombre
está la palabra ahora en el español, añil. Como este era un ancestro prestigioso, principalmente las mujeres taínas se les ponía nombres que llevaban un doble N. Eso era como una comparonería. O sea, podía haber Ana, pero podía haber Anna. Tengo la doble I, tengo la doble N. Bueno, hay otro. Este es importante porque está muy vivo en el español que hablamos. Existía un sonido en el taíno vocálico más cerrado que la O y más abierto que la U. Yo no lo puedo decir, pero un sonido intermedio entre la O y la U. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el vocabulario recogido hay mucha duda entre esos dos sonidos. El que llamamos río Camú, el padre de las casas lo recogió como río Camó. Decimos cupey y decimos copey. Entonces se ve que es que el hablante español está haciendo un esfuerzo por reproducir un sonido que no tiene. Y una vez lo dice U y otra vez se lo dice O. Bueno, y me voy a referir a una palabra importante, bohío. Porque en bohío aparentemente se dan dos de las cosas que le he dicho. Dese cuenta que en el español encontramos bohío en 4 versiones. Decimos bohío, decimos buío, decimos bojío y decimos bujío. O sea que es una palabra sumamente problemática para nosotros los hispanohablantes, de traerla de allá. ¿Por qué? Porque está ese sonido vocálico que no lo tenemos y aparentemente al final tenía una doble I. Yo he rescatado una expresión donde aparece otra forma de bohío, parece que más próxima al original. La expresión dice, acabire buiciano. Acabire buiciano. Ese bui es el bohío que nosotros usamos en el español. Aca, gracias, vire, por venir, bui, a nuestra casa, ciano es nuestro. Bueno, tú sabes que hay muchas palabras del africano en el español que hablamos, pero una mezcla del taíno y el africano no la conozco, no tengo eso. No. Bueno, es fonética, me explico, y es que cuando dos lenguas labiales se encuentran de frente, la mayoría de las tribus africanas que vinieron aquí eran del grupo Bantú y no tenían la V. El taíno carecía de la V per se, la V española que conocemos, el vamos, o sea, batata, batei, bojío, es labial, ¿no? Entonces las lenguas bantú tenían la misma característica. Entonces, por ejemplo, esa B sobre labial nuestra, que se la regalamos a América, eso no es español, eso es nuestro, y se pegó en América completa, y desde la punta de Norteamérica, de Canadá hasta la Tierra del Fuego, todo el mundo dice, vámonos, como si fuera una mezcla de esas dos lenguas. Pero quería hacer una observación pequeña sobre dos cositas que mencionaste sobre Macorís y Bojío, y es para reforzar lo que acabas de decir, y es que se nos enseñó una mentira o una confusión. Y es que cuando leemos el diario de Colón, dice que en las Islas Lucayas encontraron 2 nativos y los tomaron como lenguas. Sí. ¿Y qué decían ellos? Bojío, babeque, bojío, babeque. Bojío significa casa. Beique es médico, estoy enfermo, llévame a casa. Bojío, babeque. El nombre de babeque de la isla es una persona porque de ahí es que sale el elemento que babeque era el nombre de la isla. Y eso aparece en el diario de Colón. Otra cosa con los macoríes, y es que, como estudiamos anteriormente, la ma negación, co es no bueno, no benigno, ries es aquella tierra de los enemigos o no confiables. Se traduciría así, que principalmente estaba en la zona de lo que es hoy el norte de La Vega, San Francisco de Macorís, y Macorís, la parte de San Pedro de Macorís, que eran 2 grupos
del norte y del sur, como dijo el maestro acá. Yo quería hacer esas pequeñas observaciones. Sí, es bueno que nos detengamos un poco, sí, sobre esa voz macorís. Por ahí me topé en estos días con un memorial de un rey español donde usaba la palabra macurije, que así es como se usa en Cuba. Para 1570 había un grupo de insurrectos allá en un lugar en Cuba que le llaman la Ciénaga de Zapata. Y esos insurrectos en ese momento le llamaron macurije. Y presumen ellos que venían de esta isla, que fueron allá. La Ciénaga de Zapata todavía es un área verde grandísima. Se hicieron fuertecitos ahí y de ahí salían, atacaban a los españoles y atacaban a los indios, a los aborígenes, amigos de los españoles, hasta que se organizó una expedición y lo capturaron. Miren, me recuerdo el nombre, el cacique se llamaba Yotalogo. Lo capturaron y trataron de llevarlo para La Habana, pero la mayoría en el camino se suicidó. Nada más llegaron como 3. Tenemos la creencia de que ese tercer pueblo eran los macorijes, pero ese no era el nombre de ellos. Si fuéramos a llamarlo de alguna forma, había que decirle los de New Jurei, porque sí sabemos por los cronistas que su yucayeque principal en la cercanía del río Yaque se llamaba New Jurei, y su lengua, al parecer, los sonidos no eran tan agradables. ¿Por qué hago esa especulación? Porque no debe ser una especulación. Porque los nombres que conservamos, que han llegado hasta nosotros de esa etnia, siempre aparecen en 2 y en 3 versiones. ¿Qué quiere decir? Que era difícil los sonidos de reproducir en el español. ¿Sí? Un rasgo de ellos, por sus nombres, la mayoría de los nombres conservados, que la mayoría son hombres, empiezan con guá, con la voz guá. Guatiguaná, Guaycabano, que fue el primero que bautizaron de ellos, y otros. Yo tengo una colección de nombres de la zona Maguana-Jaragua, que es lo que también llamaron Bainoa, y la frecuencia de nombres que empiecen con guá es muy baja, como un 7%, 5%. Y allá en esa zona, dése cuenta que hasta los caciques Guacanagarí Sí. y Guarioné. y Guarioné. Entonces posiblemente sea una influencia del lenguaje de lo que nosotros llamamos macorije, y sí se recogió la voz de ellos para Guarioné, se recogió la voz guarayonel. Sí, aunque tenemos con el término guá, el problema, una vez más, nos encontramos con ese tipo de problema en el que había diferentes formas de pronunciar el guá, había formas diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando el guá lleva una G acentuada, significa rústico, espiga, significa algo que es aguerrido o fuerte. Guásima, guayo, guáyica. Si tiene un guácara es rústico, aguerrido o tiene una puya o algo que es a veces ser usado, por ejemplo, como el nombre de Guacanagarix. Guá es aguerrido, cana es la palma cana, que le dimos la palabra al mundo. Cana no es la cana española, es la cana, que significa algo elongado, algo bueno elongado. Ix es aquel alto fornido, guá, guerrero. Entonces, con el guá depende, a veces significaba gente. Si la sílaba era acentuada al final. Entonces, con el guá es un poquito problemático.
Y ellos también lo usaban. El prefijo guá daba prestigio. Prestigio, claro. Bueno, no es coincidencia que dos caciques lo tuvieran. Y sobre todo con Guacanagarí, porque se ve al nombre Anayarí le pusieron guá y Anayarí. ca. Vuelvo a decir, otra aglomeración de voces, ¿no? Sí, y en Cuba, por ejemplo, el término jíbaro, que en dominicana es una persona que es cobarde, lo cambiaron a guajíbaro. Guajíbaro. Allá lo cambiaron a Guajíbaro. Guajiro. ¿Y Guajiro. aguacate? No, aguacate es una No, voz ese nahual. no, ese no es de por aquí. Ese es nahual. Esa es una voz nahual. Bueno, pues, sí, sí. aguacate. Sí. Pero una cosa que decir con el término maco, que pasó a la subcultura dominicana como una expresión cultural moderna, ¿sabían ustedes? Cuando un dominicano dice, ahí hay un maco, Ah, sí. eso está ahí, no señores. Es Sí. una transmisión cultural no directa en el sentido sino de simbología. Ahí hay un maco. Por ejemplo, el dominicano te dice, tú estás hablando guayaba. ¿Qué significa eso? Mentira. Hay que decir de las casas que los espíritus de la noche habitaban ¿qué? Los árboles de guayaba, que eran los espíritus que contenían la mentira y la muerte de las casas. Entonces, cuando uno dice, mira, eso es mentira, guayaba. Por ejemplo, ahí hay un gato en un macuto. ¿Pero qué significa esto? Si más la negación, y ahorita hablamos cuando hice la pequeña presentación que luz era macutear, ¿qué significa? Meter la mano en la parte oscura de la bolsa, un macuto. Ahí hay gato, hay algo dentro de la bolsa. O sea, que no eran los objetos, sino lo que simbolizaba. O sea, la lengua se va para los símbolos de los objetos Exacto. y las cosas. O sea, que no es como el español, que es directo. Sí, no. Menciona sustantivo a todo. Ellos eran más bien condiciones que tenía la situación, y entonces usaban el lenguaje de esa manera. Sí, pero Podemos decir ellos, pero también una vez más, eran diferentes grupos, es como decir los latinos. Sí, claro. O sea, es muy difícil decir este grupo es, como dijo el maestro, esta palabra es estrictamente taína, es iguaya, es signieri. No es tan fácil. No es tan fácil. No. Tú me dijiste que Jaraguá, Zaraguá, sí. era tierra entre lagos. El lago. Ok, ¿y Osama? ¿El río Osama? O significa asentamiento, o coa, o sa es agua. Ok. Entonces, ma dijimos que era Podía ser madre ahí, ¿eh? madre, sí, entonces sería aquel asentamiento de agua madre o el nacimiento de la madre. Sí. Ustedes, Algo que hay que señalar es que debido a estas herencias que él está demostrando, cómo estamos penetrados, el idioma español que se habla en esta parte, estamos hablando de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico, tienes una homogeneidad que nos distingue entre todos los hablantes del español. ¿Cuál es la diferencia? Que en algún momento un cubano, un puertorriqueño, un dominicano va a usar una voz taína o aborigen. Y una voz, porque el mexicano le puede pasar lo mismo, pero de otras lenguas. Sí. Mientras que nosotros, estas tres islas, es un tronco común que vamos a usar. Vamos a decir jimagua, vamos a decir guareto, vamos a decir gallito canagüey. Siempre nos va a salir una cosa. Y vamos a decir, vamos a sabanearlo. Sábana es mirar en la sabana. Y vamos a decir, te voy a desguabinar. Y vamos a decir que te voy a desguayigar. Guayigar. Todo eso. Y también la ausencia de doble R, no había como el sonido en español, Ramón. ¿Cómo es? Rueda, la doble R no hay en el taíno. Bueno, palabras que empiecen con doble R, que el sonido doble No, en el taíno no tenía eso. No. Tenía eso. En principio de palabra, no. No tiene. Otra cosa que tampoco tenía S, señor. El dominicano se dificulta la pronunciación de la S española. No existía esa voz como tal. Existía algo parecido que sonaba como sha, pero no S como tal, sa, así. Esa S española no existía. De hecho, no existe ninguna de las lenguas del Orinoco actualmente. Y los cubanos, los dominicanos y los puertorriqueños y los jamaiquinos que fueron robados, conquistados por los angloparlantes, comparten muchos vocablos incluso dentro del inglés, dentro del patuá, incluso dentro del creol haitiano tiene mucho taíno. El tontón macut es el tío que viene con el macut, la palabra macut es una palabra taína.
Sí, Macutu. La macaque también dice que es la macana. Sí. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La macaque es la macana. O te dice también el canarí, que es la voz pasó intacta como vasija. El creol dice el canarí, que es la vasija taína, que era el nombre de cana. ¿Ven la palabra cana? Canoa, guacana, está ahí. Y todo lo que usted ha investigado siempre ha sido son las mismas fuentes, Pané, de las Casas, Oviedo, Mártir. No, y Mártir. él mencionó una fuente importante de la geografía, Ah, porque están los nombres ahí, están los nombres de los ríos. Pero llegó a nosotros a través de esos cronistas, o sea, esos 4 fuentes originales. Bueno, no, Básicamente. no. Sí. Porque, por ejemplo, los primeros historiadores, el pariente tuyo, Del Monte y Tejado. del Monte, José Gabriel García, ellos tienen también su listado de palabras Peña, José que Joaquín. las recogieron de la tradición oral. José Joaquín Pérez. Exactamente, o sea que es un cúmulo de... Mira, yo descubrí en estos días, ahí hay Catey, aeropuerto del Catey. Hay un señor puertorriqueño, un estudioso, es como tú, que ha estudiado lingüística en las universidades, pero tiene herencia puertorriqueña, y a él le llegó un listado de palabras taínas de una señora que vivió hace 100 y pico de años, y él publicó ese listado. Entonces, mira lo que está en ese listado. Por ejemplo, nosotros decimos, Yocajú, se me está olvidando hablar de eso. Yocajú Bagua Maorocoti, muy conocido. Se traduce, Yocajú el de las aguas sin abuelo. Ahora, en el listado de él, Bagua es una expresión genérica para el agua. Y entonces ahí aparece Baguabó, el mar. Baguaní, el manantial, el agua subterránea. Baguabón, el arroyo. Bagualí, el río. Pero aparece una. Baguacato, la laguna. Oigan, Baguacato, la laguna. Ahora, este es un descubrimiento mío en el lenguaje de los taínos. La voz EI al final de las palabras dice que ese es el lugar de eso. La palabra para pelota es bato, pero la palabra batei es donde se juega la pelota. Vamos a poner otro ejemplo. Turi es estrella. Turei, donde están las estrellas. Entonces, ¿qué encuentro aquí? Baguacato es laguna, pero Catey lo que me está diciendo es que ahí hay muchas lagunas. Y precisamente el aeropuerto del Catey está en una zona que se llama el Gran Estero, que en siglos pasados llegó a aparecer en mapa como una isla separada. Y ahí, supongo yo que por crecida del río Yuna o por marea alta, de repente daba brega cruzar para allá, para Samaná, por esa zona. Y ahí está la palabra taína que lo está diciendo. Catey, zona de muchas lagunas. Hay otra palabra que también el lago que está más allá del Enriquillo, el Están Sumatre. Azuay. Exactamente. Ya dijeron lo que yo quería traer, Azuay. Azuay lo que quiere decir donde hay mucha agua. Eso muy bien, yo llamo a esa región la región de las aguas, porque habían 5 lagos, hay 4 lagos, pero el nombre taíno lo está diciendo, Azuay, donde hay muchos aguas. Sí. Y el EI también lo encontramos en la palabra can-ei. Can significa centro. Sí, Y los dominicanos lo usamos a cada rato en 2 expresiones. Vamos a hacer un can. Sí, esa está activa todavía. Ese can no es de canes, de perros. No es de perros, es de hacer un ruido o a conglomerarnos alrededor del centro de algo. Sí. Vamos a hacer una can, porque decía de las casas, y la isla de Cuba se llama Cuabanacán, que solamente se refiere al centro de la isla donde están las cuavas, los árboles de pino. Entonces, la palabra dominicana can significa
encontrarlos en círculo, que viene de los taínos. Sí, que viene del centro. Ahí está una de las palabras, ahí está huracán. Huracán, que es también el hu, señor, o lo máximo, lo más. Huracán. Ra es ruido, Natán es aquel Hay otra, Mayohuacán. que es el tambor. Ujú. Pero todas esas palabras tienen en común que tienen un centro. Un centro. Que es can. La palabra chin, de poquito. ¿La palabra? Chin. Sí, también, Sí. también. Sí. También es un diminutivo. Debo decirle, el lenguaje de los taínos era rico en diminutivos. Ujú. Creo que le tengo como 4 aquí. Bueno, ese que nombré Ken tiene tres acepciones. Neke, Ujú. Nequén y Ken. Como quiera, es un diminutivo. Boriquén es un diminutivo. Al final es un disminutivo. La palabra ti es un diminutivo. Ayití, que es la parte más alta de lo que ellos llamaban Cibao, de la cordillera central, pero en el origen, porque Ayití es lo que quería decir es, esa cosita fue que quedó. Dese cuenta que en la historia de los taínos, en su mitología, está el origen del mal. Del mar, no del mal, del mar. O sea, el origen del mar significó el hundimiento de tierras. Por eso es que se origina el mal, porque el agua entró donde estaba la tierra. Y entonces, de una isla grande, quedaron las 4 islas mayores. Y cuando Ayití, eso fue lo que quedó esa cosita. Pero para nosotros es lo más alto. Pero se ve que ti es un diminutivo porque setí, un pececito que hay ahí, que camiguama en taíno. Bueno, setí también. Camiguama, se conoce en Cuba, en Puerto Rico, aquí. Es pequeñitísimo, que se coge con moquiteros, se cogen del agua. Coati, un diminutivo. Tenían otro diminutivo, iri. Este normalmente se usaba con los nombres de las islas. Cairi, ahí por ahí, Iguanacairi, Ocaminiri, ese es otro diminutivo. Tenían otro que está en los pajaritos. Ah, bueno, Sí. muchas aves en el nombre taíno terminaban en iri. Ujú. Y la más pequeña de todas tiene esa terminación, que es lo que llamamos colibrí o zumbador. La voz taína es colibiri. Colibiri. Ujú. Ipire. Inriri, exactamente. Hay cantidad de aves, la garza, Ipiri, cantidad de nombres taínos que terminan en iri, era un diminutivo. Y otro que hablo ahorita, que es gui, Bien. anagui. Aunque cuando es prefijo, lo compartimos, es posible que haya pasado con esa premigración maya, el sí. Se pronuncia no sí en español, sino sí, como si fuera una CTH, que significa algo pequeño, joven, diminuto. Por ejemplo, pájaro, ken. Muchacha es sigua en maya y en la senda centroamericana. Sigua en dominicana es el ave nacional, que también la palabra es taína, pero es posible que haya Sigua. sido esas conexiones de esos grupos mezcla. Dice sí, sea el diminutivo no precisamente taíno, sino de ciguayo, de esas tribus que vinieron a través de Yucatán con el maíz hacia nosotros. Ese sí puede ser un diminutivo de lengua originaria, pero no precisamente arahuaca. Bien. Pues miren, yo creo que nosotros terminaremos hablando taíno todos aquí. Dame para una cosita. O si tiene alguna Un pregunta, chin, si tiene te voy a alguna dar pregunta un chin, a la te voy a dar. pregunta, Sí, un zigzig. un dato que lo tengo aquí Un para zigzig. que se usaba en la cultura taína a las personalidades decirle mucho calificativo de alabanza. Los cronistas recogieron que a Boequío tenía una lista de hasta 30 calificativos de eso. Entonces yo les recogí unos cuantos que aparecen y otros que están por ahí, pero que es lo mismo y no se dan cuenta, no se ha dado cuenta la gente.
Vamos a ver aquí a Bequío. Bequío le decían Juijo, Estarei, Tureiga Jobán, Dujeiniquén. Juijo, alteza. Estarei, reluciente. Tureiga Jobán, resplandeciente como el latón. Dujeiniquén, río rico. Pero entonces, esa frase, Yocajú Bagua Maurocoti, es el inicio también de una serie de alabanza. Yocajú Bagua, el de las aguas, Maurocoti, el sin abuelo, que lo que quiere decir el no nacido. También le decían Anilturey, el del cielo azul. Y a Atabey, esta recogida por los cronistas, le decían Atabey, Guácar, Apito, Suimaco, Yermao, Mamona. Ya. Sí, pero antes de concluir, cuando menciona el maestro acá los sin nacidos, es importante entender algo. Y es que comenzamos la conversación con el bojío del maestro, ¿verdad? Muy sencillo. Y es que los campesinos dominicanos, ya acá se perdió la cultura, era que enterraban el ombligo en la puerta del bojío, de la casa, de la pertenencia. ¿Por qué? Cuando encontramos pictografía, ahora vamos al elemento pictográfico, especialmente las cuevas de la Maravilla, cueva del Pomiel, y encontramos un elemento que tiene 3 dedos y no tiene ombligo, es muerto o fantasma. Sí. Entonces, cuando nuestro gran querido Luis Díaz dice que las vampiras de mi tierra no tienen ombligo, está citando cultura taína. Sí, sí. La falta del ombligo, no en la vampira, porque es una parte de cultura colectiva, no. El hecho de que esa vampira no tenga ombligo está citando a mi cultura taína de que los fantasmas en las pictografías no tienen ombligo. Sí, 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 sí. Sí. Muy bien. Así que no están sembradas en el bojío, en la casa hacia donde quiero que me lleven. Bojío, Beique. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso. Vamos a darlo. a los dos.